Gloria a Dios. Creo que ya no miro bien. Si alguien por ahí lo haya, en el nombre de Jesús. Primera de Reyes, pastor, 21 del 1 al 15. Gloria a Dios. Primera de Reyes 21 del 1 al 15. Le vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y mientras lo hallamos, les voy a dar el tema de esta noche. Y el tema de esta noche es el espíritu de Jezabel y del anticristo. El espíritu de Jezabel y del anticristo. Y lo vamos a basar en la palabra de Dios, en Primera de Reyes 21 del 1 al 15. Amén. Cuando todos estemos ahí, me hacen saber con un amén en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Así que la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a la letra dice, yo voy a leer uno y ustedes otro, nos vamos a ir alternadamente. Y en el 15 nos vamos a unir. Amén. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía ahí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Me tocan 7, amén. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaremos fuera de la ciudad y lo apedrearemos. Y murió. El 15 todos juntos. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto.
Padre bendito de los cielos, te damos gracias, mi hermoso Padre de Israel. Gracias, mi Dios bendito de los cielos, porque aunque en algún momento yo quisiera pagarte, no podré jamás, porque todo cuanto tengo te pertenece a ti. Todo cuanto bueno puedas hallar en mí es tuyo, bendito Dios de los cielos. Pero si algo malo hallaras en mí, pido, bendito Dios de Israel, en tu nombre, Jesús de Nazaret, en el nombre de tu Hijo amado, Jehová de los ejércitos, te pido que seas tú quitándolo, porque aunque mi cuerpo pueda ser corrupto, tú me has pedido que me limpie en cuerpo, alma y espíritu. Y en tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Jehová de los ejércitos, en el nombre de tu Hijo amado, me he entregado a ti. Así que soy un odre dispuesto para que el buen vino sea puesto en tu siervo. Amén y amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Mis hermanos, relatando esta historia de Jezabel con su esposo, miramos que ellos querían comprar una viña de Nabot que estaba en el pueblo de Jericel, ¿sí? Así que en su momento el esposo de Nabot, el esposo de Jezabel, quien quería comprar una viña en Jericel, o de Jericel, fue con este hombre y le dijo: véndeme por favor tu viña. Pero este hombre no se la quiso vender. Le dijo: no te la vendo, porque esta es una heredad que mis padres me dejaron a mí, ¿sí? Así que pido por favor que te quedes quieto, si no quieres que te corrija de otra manera, por favor. Entonces este hombre fue como un niño a ponerse en los brazos de su esposa Jezabel, y se puso triste a llorar. Ahí me lo imagino, tal vez en aquel tiempo no había Kleenex, pero había paliacates, pañuelos. Yo me lo imagino tratando de que Jezabel lo mirara llorando, triste, y Jezabel se acerca y dice: ¿por qué estás triste? Ni siquiera has comido. Y este hombre dice: es que Jericel no me quiso vender su vida. Incluso le prometí darle una más grande y dinero, y tampoco quiso. Y Jezabel dice: ¿qué acaso no eres tú el rey de esta ciudad? No te preocupes, tú ponte alegre, que ni cuenta con esa viña. Esa viña es tuya. No te preocupes, tu vieja te la va a dar. Tu mujer te va a dar esa viña. Cuenta con ella, confía en mí. Y esta mujer, fíjense lo que hizo esta mujer. Escribió unas cartas a los sacerdotes y pidió que se comprara a 2 testigos falsos y atestiguaran contra Jericel falsamente, que dijeran que ese hombre había blasfemado contra Dios y contra el rey. Y fueron pagados los hombres, recibieron su dinero, fueron hombres comprados, lo llevaron al pueblo, atestiguaron contra él, fue apedreado y murió. Y viene Jezabel con su esposo y le dice: ahí está, chillón, yo puedo más que tú. Pero ¿se dieron cuenta que usó Jezabel para poder engañar a este hombre? Usó el ayuno. Proclamemos todos ayuno. Usó parte de la palabra de Dios para convencer al pueblo, para que el pueblo fuera engañado.
Ahora no es novedad. Cuando Jesús vino a la tierra, fue bautizado por Juan el Bautista, el espíritu de Jezabel y el del anticristo son los mismos. Y ahorita lo vamos a ver con la palabra de Dios. Fue Satanás al desierto donde Jesús estaba después de haber ayunado 40 días y 40 noches y usó la palabra de Dios para intentar confundir a Jesús. Así trabaja Satanás. Así trabaja. ¿Por qué crees que Dios dice que no nos maravillemos porque aún Satanás se viste de ángel de luz? Satanás también habla en lenguas, también te dice Dios te bendiga, también te predica muy bonito y trae hasta un pescadito atrás en su carro. Es verdad. Él se disfraza de eso. Él se disfraza de eso. Y dice Dios, pero no te asombres, no te maravilles. Eso es verdad. Satanás sabe qué hacer para intentar engañar al pueblo de Dios. Ahora, hasta donde yo sé, Jezabel o el espíritu de Jezabel se manifiesta en más, son 400 y 400, en más de, hasta donde yo sé, en 850 maneras. Hay 850 maneras en las cuales Jezabel se puede manifestar. 450 profetas que fueron los que le mató Elías o Dios a través de Elías en el holocausto, más 400 guardias que ella tenía. Así que son 850. Una de las maneras es que el esposo no sepa guiar su casa bajo el mandato de Dios. Ese es uno, porque no quiere tener autoridad. El espíritu de Jezabel así es. Al espíritu de Jezabel no le gusta la autoridad. A ella no le gusta estar sumisa, o ese espíritu no le gusta estar sumiso bajo ningún mandato. Ese espíritu quiere ser arriba de Dios. El espíritu del anticristo, por eso es antes que Cristo. El espíritu del anticristo, él quiere ser antes que Cristo. También Cristo tú dices así, pero yo digo asá. Y yo voy a hacer no lo que tú dices aquí, sino lo que yo digo acá. Así se manifiesta el espíritu del anticristo y el espíritu de Jezabel. Cuando un hijo desobedece a su padre, tiene el espíritu jezabélico y el del anticristo al mismo tiempo. Porque el espíritu de Jezabel no le gusta ser mandado, no le gusta ser gobernado, a él no le gusta tener autoridad, a él le gusta ser autoritario. Y el del anticristo dice, bueno, tú dices que yo honre a mis padres, pero yo no los voy a honrar, Cristo, yo soy antes que tú, antes que tu palabra. Ese es el espíritu del anticristo. Ahora, en el trabajo, no les voy a alcanzar a compartir hasta donde yo conozco los 850 maneras de que el espíritu de Jezabel y el del anticristo se manifiesten, pero van de la mano. En el trabajo, cuando tu empleador te dice haz esto, y aunque tú lo hagas pero lo haces de mal modo, tienes el espíritu jezabélico y el espíritu del anticristo metido en ti. Sí, si en algún momento llegará a suceder. Sí, yo sé que todos aquí somos muy obedientes, porque si obedecemos la palabra de Dios, creo que obedecemos a Dios mismo. Amén. Y Dios dice que nosotros nos sometamos a toda autoridad superior que está en esta tierra, la cual no hay autoridad en esta tierra si no es que es puesta por Dios. Amén. Ahora, cuando nosotros hablamos mal de nuestro gobernador, del gobernante, del presidente, del gobierno del estado, del presidente de la nación, del policía, del pastor, de nuestro prójimo, de nuestro vecino, de quien sea, cuando nosotros nos expresamos mal, tenemos el espíritu de Jezabel y el espíritu del anticristo. ¿Qué dice el anticristo? Lo que Dios dice no es verdad, se está expresando mal de Dios. Y el espíritu de Jezabel le dijo a Elías, háganme mañana a mí, háganme a mí mis dioses, o los dioses como tú hiciste a mis profetas, si es que mañana yo no hago contigo como tú hiciste con ellos.
Eso es lo que se expresa, ¿sí? Así que se inicia a expresar mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que le damos cavidad. Literalmente le abrimos puertas al espíritu del anticristo y al espíritu jezabelico. Al espíritu del anticristo, porque Dios dice: no levantes falsos testimonios en contra de tu prójimo. Pero el anticristo dice: no. El presidente fulano de tal no está bien, por tanto yo voy a gobernar. ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? O algo que no estemos entendiendo para volvernos a regresar. ¿Sí? Ahora, como iglesia de Dios, cuando nosotros empezamos a expresarnos mal del pastor y empezamos a decir: no, el pastor está equivocado en esto, el pastor no está bien en esto, no está bien acá, no está bien allá, entonces estamos actuando mal nosotros. ¿Sí? Hermano Melo, la palabra de Dios dice que toda profecía la llevemos a juicio conforme a su palabra. Eso es correcto. Por eso siempre les he dicho: todo lo que su servidor comparta con ustedes, siempre llévenlo a la palabra, siempre juzguenlo conforme a la palabra. Si lo que yo les comparto a ustedes no se lo respaldé con una cita bíblica, no es verdad, no lo tomen en cuenta, les va a hacer daño. ¿Sí? Eso es a lo que Dios se refiere, pero sin que nos expresemos mal unos de otros. ¿Sí? Porque literalmente, todo cuando tiene un ministerio es un ministerio dado por Dios, y esa persona o ese siervo está puesto por Dios. Amén. Así que literalmente, si nosotros iniciamos a expresarnos mal de nuestro prójimo, nos estamos expresando mal del cuerpo de Cristo. Amén. Y no creo que si Jesús físicamente estuviera aquí, o Dios físicamente estuviera aquí, ¿cuántos de nosotros le faltaríamos el respeto a Él? ¿Verdad que nadie? Nadie de nosotros. Entonces, yo les hago una pregunta: ¿quién cree que nos está hablando ahora? Dios mismo, porque es su palabra, no es mi palabra. Ahora, literalmente, ¿quién es nuestro pastor? Jehová de los ejércitos es nuestro pastor. Salmo 23: Jehová es mi pastor. Y si todos creemos la palabra de Dios, es verdad, literalmente Jehová es nuestro pastor. Por tanto, no podemos expresarnos mal de nadie. Todo lo contrario, mis hermanos, la palabra de Dios dice que nosotros nos amemos en el amor de Dios unos a otros. Y que si en algún momento nosotros detectamos un error en alguno de nuestros hermanos, bueno, vayamos y con amor, con gracia, ¿sí? Con un respeto: hermano, mi hermana, me noté eso, tal vez lo estoy mirando mal, pero solo es un comentario, no quiero ofender, no quiero hacer daño, y cosas como así, como ser discípulos de Dios. Amén. Así que, mis hermanos, incluso, como les digo, aunque nosotros habláramos mal, por ejemplo, cuando el presidente de esta nación, Donald Trump, entró a esta nación como presidente, mucha gente se levantó en contra de él. Habló que es racista, que es una persona déspota, y no sé cuántas cosas hablaron de este hombre. Pero literalmente ese hombre está puesto por Dios, porque dice la palabra de Dios que no hay autoridad en esta tierra si es que no está puesta por Dios. Y si ese hombre está ahí, es porque está puesto por Dios. Hermano mío, ¿a nosotros de qué nos sirve? Para ver qué tanto amamos a Dios. En la manera que amemos a nuestro prójimo, en esa misma manera amamos a Dios. Todo aquel que diga que ama a Dios pero aborrece a su prójimo es mentiroso. Así que en la manera que nosotros amemos a nuestro prójimo, en esa misma manera amamos a Dios. ¿Sí? Así que todos los que amamos a Dios, todo lo que a nosotros viene, obra para bien. Ahora, vamos a Primera de Reyes, ahí mismo, cuando más nos regresamos al 18, y le vamos a ir dando lectura. Dice así, 18 del 20 en adelante le vamos a dar lectura, y dice así, dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos?
¿hasta cuándo permaneceremos? Les dijo Elías, ¿hasta cuándo permanecerán ustedes en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Oh, yo creo que Dios sí existe, es bueno, hace milagros, pero creo que en esta ocasión no creo que me pueda ayudar. No es tan fuerte, no es tan poderoso. Yo creo que, pues bueno, en algunas cosas sí, pero en otras cosas no. En algunas cosas sí me puede ayudar, pero en otras no. Dos pensamientos. Uy, qué bonito estuvo el servicio a Dios, qué bonita estuvo la prédica del día domingo, y muy bien, gracias a Dios, que Dios ha escogido buenos siervos para compartir su palabra, y salió de nosotros la emoción, nos emocionamos, llegamos a la casa, pusimos la Santa Biblia allá en un rincón y para no volverla a estudiar. Dos pensamientos. La palabra de Dios dice, escudriña mi palabra, ¿sí? Y escudriñala de día y de noche, ¿sí? En tu mente siempre tienes que traer la palabra de Dios, pero que cuando suba a tu mente es porque salió de tu corazón. Pero el miércoles volvemos a escuchar palabra y nos volvemos a emocionar y nos volvemos a gozar. Dos pensamientos. Servimos a Dios y mostramos una cara como siervos de Dios aquí adentro, y allá afuera ya no. Dos pensamientos. Por eso dijo Elías, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No, pues 2, 3 días, años, o 2 o 3 siglos más. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a mantener todavía tu pensamiento en lo que el otro hermano te hizo hace 20 años y sigues permaneciendo con el espíritu del anticristo y dices, yo creo que ese ya ni siervo de Dios es? ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Entonces dice la palabra de Dios así, dice, si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Fíjense lo que Elías estaba diciendo. Y recordemos que el espíritu de Elías era el mismo espíritu de Dios, o era el mismo Dios a través de Elías. ¿Alguien recuerda eso? ¿Que vendría Dios a través de Elías? Sí. Ahora, en aquel tiempo vino Dios a través de Elías, y a través de nosotros no estará Dios. Sí, o dos pensamientos. Como que yo pienso que sí, pero tal vez no. ¿Sí o no? Te voy a volver a leer la palabra de Dios para que la entendamos. Fíjate lo que dice Dios. Vosotros, dice, si Jehová es Dios, síguelo a Él. Si Jehová está en ti, sírvele a Él. ¿Sí? Y si Baal, id en pos de Él. Y el pueblo no respondió nada. Si crees que Jehová de los ejércitos está en ti, pues entonces sírvele de todo corazón. Si crees que Jehová está en tu corazón, habita en tu hogar, habita en la iglesia, habita en tu trabajo, entonces síguele a Él. Pero si tú crees que no, y que tus pensamientos son más poderosos que Él, pues entonces ven pos de tus pensamientos. Eso es lo que literalmente les dijo Elías al pueblo. Si crees que Dios no existe, si tú crees que Jehová es real, bueno, pues entonces síguelo. Pero si crees que Baal, el becerro de oro que hicieron, Él es su Dios de ustedes, bueno, pues entonces, ¿para qué tienen dos pensamientos? Define uno. Ahora la palabra de Dios dice, te es mejor que seas frío o que seas caliente, pero tibio no te quiero porque te vomitaré de mi boca, dijo Dios, y lo sigue diciendo. Amén. Así que, mis hermanos, ustedes y yo no podemos tener el espíritu del anticristo, el espíritu jezabélico, y estar pensando de que, pues yo creo que el hermano está bien. Pues, a lo mejor sí. ¿Tú qué piensas? No, pues, no sé. Pues a lo mejor Dios sí lo usa. Pues, yo creo que en algunas circunstancias. ¿Tú cómo ves? ¿Tú crees que sea hijo de Dios? Pues, a lo mejor, porque pues, a veces se le nota, pero hay veces que no. No, define. ¿Quién vive en ti? Ahora, vuelvo y repito, como parece que el mensaje pasado, la enseñanza
pasada les compartí, es que nosotros cantamos mucho un corito, que una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. ¿Cómo crees que Jesús miraría a tu prójimo? ¿Cómo crees que Jesús miraría a tu prójimo? Bueno, en la manera que tú creas que Jesús miró a tu prójimo, así míralo. Igualito. No, yo creo que mi hijo de Dios es, cuando nosotros decimos eso, es porque nosotros, yo creo que ni mi hermano es, ¿sí? Como el hermano mayor del hijo pródigo, es que tu hijo, o sea, yo ni mi hermano le llamo, ¿sí? Yo creo que, pues no, yo por eso mejor mi hermano le digo. Bueno, entonces lo que quiere decir es que tú has dejado de ser hijo de Dios. Porque al tú mirar a una persona en la cual tú miras y dices, no, pues yo creo que para que se levante, y yo creo que si ustedes me hubieran visto a mí, tal vez algunos hubieran pensado eso, pero no creo tanto que hayan pensado eso de mí. Yo creo que ustedes hayan dicho, yo creo que Dios en este tiene un buen ser, como hijos de Dios. Pero si en algún momento nosotros llegamos a ver a nuestro prójimo y decimos, no, pues yo creo que pues ya no hay esperanza, lo que estamos diciendo literalmente es, Dios no tiene poder para levantarlo. Entonces dejamos de ser hijos de Dios. Entonces tenemos que definirnos por un solo pensamiento. Tenemos que decidir, ¿somos hijos de Satanás y servimos al mundo? ¿O somos hijos de Dios y servimos a un Dios vivo? ¿Cuál es? Pero depende a tus pensamientos. Ese es el espíritu que tú tienes. O tienes al Espíritu Santo, o tenemos. No me dejen afuera. Depende cómo pensemos nosotros, ese es el espíritu que tenemos. ¿Tenemos el espíritu de Jezabel y el del anticristo? ¿O tenemos el espíritu de Dios? El espíritu de Jezabel y el del anticristo le lleva toda la contraria a la palabra de Dios. Es todo lo contrario a la palabra de Dios. Todo lo contrario a la palabra de Dios. ¿Qué dijo este rey? ¿Que quería la viña de quién? ¿Cerebel? Pero este fue chillando, el David, pobrecito, sus lágrimas. ¿Y acaso Dios no dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su asno, ni su buey, ni nada? ¿Pero qué dijo el espíritu de Jezabel? Oh, no te preocupes, este es tuyo, lo estás codiciando. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado con eso, mis hermanos. Ahora, vamos más adelante. Y dice, Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres profetas que servían a Jezabel, que eran los que servían al dios Baal, al becerro de oro. Désenos pues dos bueyes, y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre de ¿quién? De Jehová. ¿Sí? Dice, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey, preparadlo vosotros primero, pues yo sois lo más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que le fue dado y lo prepararon, y invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos por favor, Baal. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entonces, entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que había hecho.
Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Dice, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Voy a hacer un paréntesis aquí, una pausa. Mis hermanos, ¿cómo pues puedo explicar esto? Ok, voy a explicarlo de esta manera. Dios dice y habla, vamos a hablarlo en este momento así, habla a la esposa. ¿Quién es la esposa de Dios? La iglesia. Amén. La esposa de Dios es la iglesia. Y Dios habla a la esposa y le dice: sé obediente, no hagas cosas que no tengas que hacer, ¿sí? Tú como varón, mantente firme en mi palabra, enséñate a guiar tu matrimonio, en su momento enséñate a guiar a mi pueblo, ser reverente a mí, entra a tu aposento secreto o a tu cuarto en secreto, habla conmigo, y no te dejes crecer el cabello, atavíate con ropa decorosa, sé presentable ante mí, pero sobre todo sé humilde ante mi presencia. A la mujer le dice lo mismo, pero también a la mujer le dice: no uses arcillos de oro, no te pintes, no toques tu cabello, y todo eso que Dios nos pide como su esposa, ¿sí? Como su iglesia. Ahora, ¿por qué lo comento de esta manera, mis hermanos? Porque no quiero que vaya a haber alguna mala interpretación. Algunos de ustedes les ha tocado ir a alguna iglesia a donde hacen todo lo contrario que dice la palabra de Dios. La mujer trae sus arcillos de oro, el cabello pintado, el maquillaje, el labio pintado, pestaña postiza, algo que simila que es de ella, pero no es, tal como simila que tiene el Espíritu Santo de Dios y no lo tiene. Y ahora quiero decirte eso, no me voy a enfocar directamente a la mujer en físico, lo comenté por esta razón, porque tal como está la iglesia, lo he dicho siempre, está el pastor. Y la bendición que tiene la iglesia es la misma que el pastor comparte con la iglesia. Te lo he explicado en algunas otras ocasiones. Es lo mismo, ¿sí? ¿Y te has dado cuenta que en esas iglesias es donde más danzan? ¿Sí te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta cómo le claman a su Dios? ¿O a sus dioses? Hermano Melo, como que se está saliendo del tema. No, mis hermanitos, no me estoy saliendo del tema. Le claman a sus dioses porque, te lo he explicado en algunas otras ocasiones, cuando nosotros no escuchamos los mandatos de Dios y no los ponemos por obra, nuestra oración no es escuchada por Dios. Y tenemos otros dioses: el dios de la pintura, el dios de la rebeldía, que ya te expliqué que es el espíritu de Jezabel, el dios del anticristo, que hacemos todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Y pasamos acá enfrente y creemos que nuestros dioses, como es desobediencia, o los dioses de esas personas, en su momento, si nosotros llegáramos a actuar de la misma manera, desobedecer la palabra de Dios y hacernos dioses a otra cosa, a otra circunstancia, y permitir que los espíritus de Satanás entren en nuestro corazón, automáticamente nos hacemos nuestros dioses. ¿En qué manera? Dice Dios que todo lo que nosotros pongamos antes que Él, entonces ahí está nuestro corazón. Donde está tu tesoro, está tu corazón, ¿sí? Pero dice que si nosotros lo ponemos a Él por sobre de todo, entonces Él es nuestro Dios, Él es nuestra importancia. Pero ahora, en este caso, como por ejemplo en este caso, el pastor de esa iglesia dice: no te preocupes, aunque tu esposo viva, tú te puedes casar, no importa, tú puedes comprometerte en matrimonio, no importa. Y la palabra de Dios dice: no, mientras los dos cónyuges vivan, ninguno se puede volver a casar. Eso es así dice la palabra de Dios.
Pero hoy en día han estado comprometiendo personas que tienen a su pareja que todavía vive y enfrente del altar. ¿Y crees tú que Jehová es su Dios? No, ellos tienen sus propios dioses. Y si no te has dado cuenta, en esas iglesias, en esas congregaciones, es donde más danzan. ¿Qué dice la palabra de Dios aquí? ¿Que qué hacían estos hombres? Los 450 profetas de Baal, ¿qué estaban haciendo? Danzaban para que sus dioses les contestaran, y no les contestaba. Y entonces Elías empezó a reírse y a burlarse de ellos y les decía: pues levanta más tu voz, a lo mejor tu Dios está ocupado, a lo mejor está meditando en algo. Sí, háblale más fuerte, o tal vez se quedó dormido en la hamaca. ¿Sí? O sea, todo lo que ha pasado acá, Dios nos lo revela a nosotros para que nosotros no caigamos en el mismo error. Es para eso. Vuelvo y repito, el espíritu de Jezabel no le gusta ser gobernado, él le gusta gobernar. El espíritu del anticristo también, hermano, pero el espíritu del anticristo se va a manifestar hasta ahí, ya casi después de que venga Dios, ¿no? ¿O cuándo? No, mi hermano. En el momento que tú y yo hacemos lo contrario a lo que la palabra de Dios dice, le estamos dando cavidad al espíritu del anticristo y al espíritu Jezabel. ¿Sí? Así que, entonces, mis hermanos, pero cuando tú vas y llevas la palabra de Dios, conoces la palabra de Dios, tal como Elías la conocía, ¿qué dices tú? Salud. Te sientas y dices: pues ¿para qué danzan tanto? ¿Para qué tanta gritería? Eso no es de Dios. Y entonces miras matrimonios destruyéndose, los hijos, los jóvenes de esos matrimonios en las calles, no asistiendo a las congregaciones, no hay honra de ellos para sus padres, están turbados y todo lo que les den a comer, se lo comen. Y dices tú que conoces la palabra, dices: grítenle más fuerte a sus dioses, a lo mejor están dormidos, algo tienen, porque no veo respuesta en ustedes. ¿En dónde están tus hijos? ¿En dónde está tu matrimonio? ¿Qué respeto le tienes a tu empleador? ¿Sí? O sea, en todo eso uno se da cuenta, mis hermanos. ¿Sí? Ahora, sigamos más adelante. Y dice la palabra de Dios, dice: pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. ¿Sí? Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó al buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez. Y otra vez, y lo hicieron. Dijo aún: hacerlo otra vez. Y lo hicieron otra vez. De manera que el agua corrió alrededor del altar. También se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham
de Isaac, de Tomás, de José Arnulfo, de Alicia Salinas, de Maribel, de Abraham, otra vez de Abraham, de Zoe, de Maribel y de la hermana, nuestra hermana Maribel, que se me olvida su nombre, y de Lidia y de Israel. A ese Dios clamó Elías: sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, en San José, California, en el estado de California y en todo el mundo, y que yo soy, repitan conmigo, y que yo soy, repitan conmigo, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún envió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y lo llevaron a Elías y al arroyo de Sison, y ahí los degolló. Mis hermanos, si todos nosotros, en lugar de escuchar al espíritu jezabélico o al espíritu del anticristo, escucháramos la palabra de Dios y nos acercáramos a Dios mismo, entonces todos esos profetas o todos aquellos espíritus de Satanás son degollados. Pero si tú y yo permitimos que Dios vuelva nuestro corazón hacia Él, que Dios lleve nuestro corazón a Él y que Él habite en nuestro corazón, todo espíritu de desobediencia, de rebeldía, de ingobernancia, de desacato, de habladuría, de chisme, todo cuanto venga de los infiernos será decapitado y no tendrá poder más sobre de nosotros ni dentro de nosotros. Por tanto, tú y yo tenemos que mantenernos fieles y firmes a Dios, así como nuestro hermano Elías. Él no desmayó, del contrario dijo: échenle más agua. Si ustedes creen que mi Dios no tiene poder, échenle más agua, mojen bien la leña, que la zanja que hice, que se llene de agua. Su Dios de ustedes no pudo prender fuego estando seco todo, que era más fácil que prendiera la leña. Ahora miren el poder de mi Dios. Ahora miren el poder de mi Dios. Y le dijo al pueblo de Israel: acérquense conmigo y miren el poder de Jehová de los ejércitos. Miren el poder de Jehová de los ejércitos. No miren el poder del problema, no miren el poder del chisme, no miren el poder de la desobediencia, no miren el poder de la habladuría. Hay cierto poder, un poder limitado, porque el poder, el pastor compartía o comentaba esto, no me recuerdo qué día, parece que el sábado o domingo, no recuerdo muy bien, pero el pastor decía: no es bueno que haya chisme dentro de la iglesia, porque la palabra de Dios lo dice, está respaldado por ello. ¿Sí? Ahora Dios vuelve y nos dice otra vez: no es bueno que haya chisme, habladuría dentro de la iglesia, no es bueno que haya contienda, porque donde hay celos y contienda hay todo espíritu de maldad. Entonces hay cierto poder en esos espíritus, porque el trabajo de ellos es separar a la congregación de la presencia de Dios.
¿Y cómo te separas de la presencia de Dios? En el momento que tú inicias a levantar una habladuría, un chisme o hablar mal de tu prójimo, ya te estás separando de la presencia de Dios. No necesitas salirte de la iglesia y jamás nunca regresar. Necesitas, créemelo, Dios no va a venir por estas 4 paredes y los que estemos aquí adentro nos vamos a ir. No, Dios va a venir por quienes obedezcamos su palabra. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que venir a los pies de Dios y mirar el poder que Dios tiene sobre de todo mal espíritu, sobre de todo espíritu de Satanás, y miremos cómo Él prende el holocausto en que está en nuestro corazón, la ofrenda que nosotros tenemos en nuestro corazón para ofrecerla a Dios. Hermano, pero ¿cuál es esa ofrenda? Es una ofrenda de amor hacia tu prójimo. Dios, mira, es tu hijo, no importa si él se comporta de la manera que se comporte, a mí eso no me importa, me importa hasta cierta manera que me acercaré y le diré, hermano, te invito a que nos salvemos juntos, vamos a la presencia de Dios. Sí, vamos a buscar de la presencia de Dios y unámonos en oración, en ayuno, vamos a escudriñar la palabra de Dios. ¿Por qué te lo digo, mi hermano? Porque a mí no me gustaría en aquel momento pasar como Lázaro y el rico, de que tú estuvieras allá abajo y yo acá arriba mirándote cómo sufres, o que vaya a ser al revés, que en mi corazón vaya a haber contienda o celo, enojo, coraje, y que seas tú el que está allá arriba y yo acá abajo. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús? Y entonces los dos juntos nos damos la mano y caminamos en el caminar de Dios. Dice Dios, wow, ¿cómo se parece a mi hijo Jesús este hombre? ¿Cómo se parece a mi hijo Jesús esta mujer? Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo, como llama, prende en tu corazón, porque es mismo Dios prendiendo, dándole fuego al holocausto agradable ante los ojos de Dios. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué necesidad hay de contender? ¿Qué necesidad hay de andarnos peleando entre hermanos? No hay ninguna necesidad. Al final del día, de todas maneras, quien va a vencer es el amor. Sí, porque mira, los 450 profetas de Baal que servían a Jezabel, que eran gobernados por Jezabel, ellos estaban en contra de Elías. ¿Y cuántos eran? 450. Dijo, cámbienle a sus dioses, yo nomás le clamaré a Jehová de los ejércitos, nada más. Yo no ocupo más, yo nomás ocupo uno, y es Jehová de los ejércitos, nada más. Y Elías clamó a él, se consumió todo se consumió. ¿Y qué pasó con los 450 profetas? Fueron decapitados, inservibles, no sirvieron para nada. ¿Para qué sirvieron? Por más multitud que haya habido, no sirvieron ante los ojos de Dios. Fueron decapitados. Te recuerdo una cosa, el espíritu de Jezabel y el espíritu del anticristo son espíritus receptores. Mira, te lo voy a mostrar de esta manera. Nos quedan 13 minutos. 13 minutos y en 13 minutos nos vamos. Te lo voy a mostrar de esta manera. Mira, cuando tú inicias a hablar, o cuando, si en su caso fuera, nunca he notado a nadie de ustedes hablando mal de su prójimo, y gloria a Dios por eso. Amén. Gracias a Dios. Pero si en algún momento, un ejemplo, tu servidor de ustedes, hablara mal de uno de nuestros hermanos, ¿qué tendría que hacer tu prójimo? O tu servidor, el que se estaría expresando mal de nuestro prójimo. Tendría que jalar a otro para poder hablar mal de él, ¿sí o no? ¿Sí? Y entonces estamos hablando, el otro por prestar oído a palabras que no van a edificar cuando no tendría que hacerlo. Y hermanos, créanmelo, yo lo he hecho en algunas ocasiones y lo he compartido con alguno de ustedes. En una iglesia que iba yo anteriormente, eso me hacía, es que tú que no, yo saben, y siempre lo he hecho, no les vaya a sorprender un día que yo haga algo así similar, o igual, no similar, sino igual. Yo siempre decía, cuando me llamen a su oficina, pastor, cuando usted me llame a su oficina, llámeme para hablar palabras de Dios, o para ponernos en oración, ayuno por alguno de nuestros hermanos, pero chismes no quiero escuchar, pastor. Que Dios me lo bendiga y no se me vaya a ofender porque me levante yo de aquí y me salga. Y una ocasión me tocó con 3 pastores, que Dios me los bendiga a cada uno de ellos.
porque hubo algunos que no sabían ni de qué se trataba. Y fue lo mismo que hice. Pastores, no quiero que en algún momento me encuentren en la calle y vayan a considerarse mis enemigos, porque yo a ustedes no los considero mis enemigos, pero por tanto, porque yo no quiero que ustedes caigan en pecado, ni quiero contagiarme de ustedes, me voy a levantar, no se vayan a ofender, y en este momento me salgo, que Dios me los bendiga, y en el amor de Dios, sepan que los amo en el amor de Dios. No contaminas tu alma, no te haces uno más de los profetas de Jezabel, no te haces multitud, y en su momento, si yo estuviera hablando mal de alguno de nuestro prójimo, y en eso, y es un ejemplo, en eso va pasando el pastor y nos escucha hablar, ¿qué pasó? Oh, pastor, no, es que fíjese que el hermano o la hermana fulana de tal, así, ya asá, y que el pastor dice, no, pues está muy mal. Digo, nada más es un ejemplo, nunca ha sucedido, y espero en el nombre de Jesús que jamás suceda, amén, en el nombre de Jesús. No, pues sí está mal, pues fíjense que pues tendríamos que hacer esto, incluso en su momento podríamos hacer lo que Jezabel, vamos a ayunar, estamos en el chisme, pero vamos a ayunar, ¿verdad? Bien espirituales, bien bíblicos, bien cristianos. Estamos en el chisme, pero vamos a ayunar por el hermano fulano de tal que es un hijo del diablo. Ya hasta hijo del diablo lo estamos llamando. Sí, entonces ya ahora ya no nomás fue su servidor, ahora fue mi otro hermano, y ahora ya se unió el pastor. Y al ratito el pastor va y comenta con su esposa en casa. ¿Sí? Fíjate, mi amor, o como le llame, mi vida, como le llame, como yo escuchaba que dice mi reina, como le llame, mi princesa, como sea. Fíjate que el hermano fulano y el sultano estaban hablando de eso, entonces pues iba pasando y me unía a la plática, ¿sí? Ahora ya la hermana, sí, el hermano ese del que estaban hablando está muy mal. Ahora ya somos 4 y nos hacemos multitud. ¿Te das cuenta de qué manera tan sigilosa trabaja Satanás? Y te das cuenta de qué manera nosotros podemos abrirle puertas al espíritu de Jezabel y al espíritu del anticristo, cuando Dios dice, hey, ¿por qué hablas mal del cuerpo de Cristo? Cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, ¿sí? Todos sus discípulos, incluso María, José y los hermanos de Jesús, vamos a hablarlo así, los demás hijos de María, y que ahora sí eran hijos de José, ¿qué decían de él? Y algunos otros a los que sanó, ¿qué decían de él? Aunque ese cuerpo ya no tenía vida, y aunque estaba sucio y desnudo, se miraba su desnudez. Por educación y por respeto, los que hoy fabrican crucifijos, y no hablo mal de ellos, jamás me expresaré mal de ellos, respeto, y creo que todos debemos de respetar. Aún le ponen como una cubierta por respeto, ¿sí? Pero Jesús, la palabra de Dios dice que él fue desnudo, su túnica fue arrebatada y echaron suertes, como le llamamos nosotros, la rifaron, o como volado, a ver a quién le toca. Sí, así es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿pero qué decían todos aquellos a los que Jesús había sanado y a los que Jesús les había enseñado su palabra? ¡Wow! No, este hombre, me acuerdo cuando me sanó, cuando yo estaba paralítico, cuando yo no veía, cuando yo no tenía para comer, cuando me imagino a Lázaro, el hermano de María y de Marta, cuando yo ya apestaba, incluso hasta gusanos tenía, que tenía 4 días dentro del sepulcro, ya estaba yo incluso ya secándome y me dio vida. No, hombre, este hombre, estaban hablando de un cuerpo que ya no tenía vida, que estaba todo sucio y que se miraba su vergüenza, su desnudez, pero se expresaban muy bien de él. Y la palabra de Dios dice que tú y yo amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que su servidor se pusiera a hablar pestes de ustedes? ¿Verdad que no? A su servidor tampoco. Si en algún caso sucediera, bueno, no tenemos que esperar. En mi caso, y creo que sería el caso de todos, en mi caso yo no esperaría que quien se expresara mal de mí viniera directamente a pedirme disculpas. No. Jesús nunca esperó que los que lo crucificaron vinieran y le dijeran, Señor, reconocemos que si eres el Hijo de Dios, perdónanos. No, Él dijo, yo los perdono, y Padre, tú también perdónanos, ellos no saben lo que hacen. Tú y yo como discípulos de Dios
y teniendo al Espíritu Santo de Dios en lugar del espíritu de Jezabel y del anticristo, debemos hacer lo mismo. No podemos esperar a que nuestro prójimo o la persona que se haya expresado mal de nosotros, no tenemos que esperar a que venga y nos pida disculpas. No, Señor, yo en tu nombre, yo lo perdono, no hay nada que le juzgues tú a él, eso no lo tomes en cuenta, se equivocó, se turbó, yo también me he equivocado, y tal vez yo he fallado ante ti, mucho más que si mi hermano o mi prójimo lo haya hecho, tu hijo. Yo lo miro como tú lo miras a él. En algún momento, yo sé que él estará tal vez más espiritual que yo ante tu presencia y te buscará más tal vez que yo. Por lo tanto, esto por mí olvidado. No me hizo daño, porque yo no vivo de la palabra del hombre, sino de la palabra de Dios. Y creo que debería de ser el caso de todos nosotros. Y de esa manera decapitamos al espíritu jezabélico y al espíritu del anticristo. Amén. No alcanzamos a leer todas las citas bíblicas, pero creo que el próximo miércoles vamos a terminar de estudiar esto, porque todavía falta un poco más. Y yo sé que estamos dándole lectura al libro de Génesis, pero yo se los dije al principio, hasta donde Dios me diga. Si en su momento Dios me dice, hijo, mi pueblo hace falta que conozca esto, comparte esta carta que te pongo en tus manos, no puedo desobedecer a Dios, créanme lo que no debería, ninguno de nosotros deberíamos de hacerlo, porque si en su momento yo lo hiciera, entonces estaría abriendo puertas al espíritu de Jezabel, al espíritu del anticristo. Y hemos dicho, la palabra de Dios ha dicho, nos ha enseñado que el anticristo hace lo contrario a lo que Dios ha dejado escrito en su palabra, o de los labios de Jehová los ejércitos, de Jesús de Nazaret ha brotado el de decir que nosotros debemos ser humildes ante la presencia de Dios y debemos ser obedientes a Dios mismo. Amén. Así que, mis hermanos, en su momento vendrán al 1, 2, 3 más personas a reunirse con nosotros para alabar y glorificar el nombre de Dios. Y mis hermanos, creo que nosotros somos los que Dios ha puesto, vamos a hablarlo así, al frente, para que nosotros nos vayamos edificando y contagiemos no de nuestras malas acciones. No he visto ninguna mala acción, espero jamás verla, pero que contagiemos a nuestros hermanos de la palabra de Dios, del amor de Dios y de la manera en que Dios nos ha enseñado a vivir. Amén. Que en su momento alguien se te acerca y te dice, hermano, fíjate que diría al hermano, pues si yo nunca lo he mirado en alguna situación así, pero si en su momento fuera, te pido en el amor de Dios que no lo juzgues, porque si iniciamos a juzgar a nuestro hermano, a hablar mal de nuestro hermano, entonces estamos abriendo puertas a espíritus del infierno, y nosotros buscamos abrirle puertas al Espíritu Santo de Dios y no al espíritu del infierno, ningún espíritu del infierno. Él no tiene poder sobre de nosotros, ni puede habitar en nosotros. Mejor te invito, ¿qué te parece si mejor a ese hermano lo invitamos, que se tome un cafecito con nosotros, una agüita, y en su momento lo invitamos a comer para que lo conozcas más? Amén. Para que lo conozcamos más y en su momento te des cuenta que tal vez no fue lo que tú miraste, o tal vez vino Satanás y puso un pensamiento equivocado en tu mente a lo que realmente mi hermano es. En el nombre de Jesús te pido que lo ames tal como Dios te ama a ti. ¿Sí? Amén. Dios nos dice hoy a nosotros que nos pide que nos amemos unos a otros tal como Dios nos ama a cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Echemos de ganas en las cosas de Dios. No desmayemos, mantengámonos firmes como nuestro hermano Elías, mantengámonos firmes como Jesús de Nazaret, hasta que cumplamos, o hasta que Dios cumpla el propósito que Él ha puesto en nosotros. Que Dios nos bendiga y pongamos por obra la palabra de Dios antes que otra cosa. Así que dejo el lugar a quien corresponde, a quien nos vaya a despedir, y nos vemos primeramente Dios el próximo domingo. Oremos unos por los otros. Amén.